Un feliz momento, señoras y señores. Bienvenidos aquí por nuestra tele internacional en este espacio que se llama Entrevistas con Hernán y que llega a un capítulo más. En 30 minutos con nuestros visionarios, las historias de los emprendedores que en 30 minutos nos traen y sobre todo nos dejan mensajes contundentes. Hoy tengo, aparte de un gran empresario colombiano, lo digo con mucho orgullo y honor, un gran amigo que hace algunos añitos nos conocemos, pero hoy vamos a hablar directamente de toda esa historia maravillosa que ha llevado y que hoy en día ha crecido de una manera muy especial. Nacido en la capital del Huila, en el Neiva, un hombre que estudió una carrera muy importante, aunque se volvió un gran administrador y que hoy me acompaña aquí, que es el señor Felipe Olave Blanco. Mi querido Felipe, ¿qué hay? Qué gusto verte, Hernán. De verdad es un placer y un honor estar en tu programa. Muchas gracias. Yo le cuento aquí en Tenemos que pescar a Felipe hoy en día no es tan fácil, porque Felipe vive entre sus negocios, en un avión, entrando y saliendo de los Estados Unidos, de Puerto Rico y de su natal Neiva, que nunca lo olvida, ¿no, Felipe? No, usted, mejor dicho, allá opita 400%. Así es, Hernán. Si yo te dijera un poco, abreviemos tu biografía, naciste en Neiva. Sí. Tus padres del Huila, cuéntame también un poco de tu infancia. Mira, yo me crié en Neiva, soy un niño de una familia clase media de Neiva. Quise estudiar ingeniería y en esa época no había ingeniería en Neiva, entonces me fui a estudiar a Bogotá. Okay. Yo estudié en la Javeriana y por razones y azares del destino empecé a hacer ropa. Sí. Después por tu culpa empecé a hacer espectáculos. Sí. ¿Tú te acuerdas? Yo estaba en tu casa, sí, señor, y llamó Ricardo Leiva y te ofreció Juan Luis Guerra. Sí, señor. Y dijimos, oiga, tú me dijiste, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Sí, señor. Y yo dije, pues, ¿y eso cómo será? ¿Y eso cómo será? ¿Y eso cómo será? Y los años pasaron y te quedó gustando. Yo lo hice contigo, hicimos Sí, Juan Luis Guerra en la Plaza de Toros, ¿recuerdas? Sí, Después algo de merengue. Sí, el festival de merengue. No, mentiras. Tú lo hacías y yo Sí, te ayudaba. Claro. Así era el tema. Que en ese entonces, claro, eran los espectáculos donde estaban el festival de merengue, que fue con Felipe Santos. Sí. Después hice un festival de verano, que fue un festival de invierno, donde perdí mucho dinero, pero digamos que bueno. Pero bueno, el tema es que tú eres mi invitado y gracias de verdad por recordarme. Yo me quedé en esa industria por 15 o 20 años. 15 o 20 años, ¿no? Hasta que hicimos cosas muy importantes también. Yo seguí con Felipe Santos, con Ricardo Leiva, con John Sepúlveda, claro, con Deportes y Mercadeo. Los Cuatro Fantásticos. Sí, hicimos cosas muy importantes. Hicimos Guns N' Roses, Bon Jovi, sí, Elton John, las primeras giras de Shakira, sí, de Carlos Vives, de Juanes. Wow. Hacíamos prácticamente todo. Viene finales de los 90 con este tema del proceso 8000 y esta inestabilidad política de Colombia y financiera, y esa industria se quebró. Total. O sea, ya no había cómo hacer un espectáculo. Yo hacía Disney on Ice, sí, por ejemplo. Sí, y muchas otras cosas. Hacíamos los... ¿Y la economía se cayó? No, se cayó de una manera... Te pongo un ejemplo. Yo vendía 150,000 boletas en Bogotá en 2 semanas con Disney on Ice. Y de un año al siguiente vendí 40,000. No te puedo creer. Sí, así era de grave. Entonces, nos quebramos, la industria pues se desapareció y yo me vine a Estados Unidos. Bueno, estuve en España un tiempo, después en Argentina, terminé en Miami como muchos. Pero lo que yo sabía hacer allá, o digamos las cosas que yo tenía allá, no las tenía aquí. Ajá. Yo no conocía los medios, no tenía dinero, imposible, no conocía a los artistas, era otro mundo. Era otro mundo. Ahí no cupe, digamos, ahí no entré. Pero tuve, mira, como todos que llegamos pensando en cómo nos legalizamos, para mí no era una opción quedarme indocumentado, por supuesto. Okay. Y yo había venido a Estados Unidos, no sé, 100 veces. Claro. Pero hubo una vez que llegué con ánimo de quedarme. ¿Aquí en Miami o en qué parte? Aquí en Miami. Okay. Entonces yo aterricé diciendo, aquí me quedo. Que era la primera vez en 100 veces. En 100 veces, pero ya conocías de pronto un poco como el esquema, el sistema americano. Sí. Que no era fácil. No era fácil, pero tenía una buena educación, tenía una experiencia como empresario, hablaba inglés. Entonces yo la tenía mucho mejor, pero llegué muy pobre. Entonces yo me sentía víctima. Comprar un carro, rentar un apartamento, pues yo no tenía nada. ¿Inglés? ¿Estabas poco? Sí, no, estaba bien. Estaba bien. Entonces resulta que yo me sentía muy víctima, te cuento. Yo me victimicé diciendo qué terrible llegar en estas circunstancias. Yo antes llegaba a gastar mucho dinero y ahora no tengo cómo. Sí, bien. Duro. Y como decidimos no quedarnos indocumentados, empezamos a buscar ayuda. Y no era fácil. Uno se encuentra con un muro. ¿Ayuda de qué tipo? De inmigración. O sea, a ver cómo nos legalizábamos. Ajá. Y fíjate que en esa crisis encontré una oportunidad.
me di cuenta que los abogados a uno lo miran con desdén, con un poquito de desprecio. Sí. Pero siempre lo único que les interesa, en general, no hablo de todos los abogados, es hacer dinero con los hispanos. Pero yo te digo esto, muchos de esos abogados pues son trompistas. Okay. No es que nos quieran. Pues. Sí. Y entonces dije yo, venga, esto, por aquí hay una oportunidad, y empecé a estudiar. En esa época era muy raro hablar de asilo. Claro. Pero tengo un pequeño paréntesis. Tú siempre hablas de nos vinimos. Mi esposa y yo, O sea, los dos tenían hijos, ¿no? No, sin hijos. Se ven los dos con la maletica llena de ilusiones. Es solo ilusión, no teníamos nada más. Y entonces, pues, descubrimos que esto de legalizarse no es fácil. Pero yo empecé a leer y empecé a estudiar. Fui a una oficina, pedí un formulario de asilo. Yo entendí que tenía las condiciones para pedir un asilo. Llené la forma a mano, lo presenté y un mes después, Hernán, ya era asilado. Pero, ok. Increíble. Ok, tú mismo lograste hacer, digamos, toda esa diligencia. Así es. Para digamos, forjar tu primera etapa. Para convertirme yo en asilado. Pero mira, entonces empezaron mis amigos. Yo soy parte de un éxodo inmenso de finales de los 90. Claro. Es que 3 o 4 o 5 millones de personas. El tema en Colombia era bastante... Muy duro. Y teníamos las FARC muy cerca, ¿recuerdas? Era una situación compleja, muy compleja. Entonces, mis amigos empezaron a decirme, ayúdame. Entonces yo, claro, venían a mi casa y yo les ayudaba y les aprobaban los casos. O sea, ya conocías un poco cómo era la metodología. Claro, fui entendiendo, cada vez aprendí un poquito más. Hasta que, fíjate, Hernán, llega una niña que a mí me encantaría volverla a ver, cuando ese momento tendría unos 20 años, y toca la puerta de un apartamento por aquí cerca, aquí en Miami. Y yo abro la puerta, ¿usted es Felipe Olave? Sí. ¿Y tú? Bueno, me llamo Pepita Pérez. Bien. Yo soy amiga de un señor que vive a la vuelta de Pedro, el señor que es primo de no sé quién. ¿Está bien? Sí. Ayúdeme con mi asilo. Yo soy ingeniero, mija. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo le puedo ayudar? Sí. Pues, señor, venga, yo le voy a pagar $1,000. Wow. Siga así. Sí, adelante. Venga, déjeme ese espacio de los $1,000, porque yo creo que ese momento fue... Cambió mi vida. Punch, que cambió tu vida. Claro. Y que en instantes, cuando regresemos a este espacio, nos vas a contar cómo creaste este empoderamiento que hoy en día manejas con cientos de miles de personas en el mundo entero. Retomamos entrevistas con Hernán, con nuestro gran invitado Felipe Olave, que hoy nos está acompañando, un empresario maravilloso colombiano, que nos dejó en punta porque el negocio empezó a cambiarle la vida y el sueño americano empezó a ser no tan pesadilla como al comienzo, y lograste entonces empezar a crear conciencia de que con tu empoderamiento a través de este sistema podías ayudarle a la gente. Sí, Hernán, yo dije, espérate, yo esto de llenar, una cosa es hacerlo por un amigo, ¿no? Y ayudarle, y otra cosa es cobrar. A un cliente, dije, ya. No, claro, entonces yo me fui donde un abogado que había conocido en esta ronda, abogados que yo conocí, que no podía pagarles. Y entonces hablé con uno, que me ha caído muy bien. Y le dije, Andrés, bueno, abogado Andrés, trabajemos juntos. Yo conozco muy bien Colombia, conozco la situación colombiana, todo el tema político, todo el tema social y demás de lo que está viviendo en nuestro país. Y hay un montón de personas llegando de Colombia, especialmente a esta ciudad. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, me explicó muchas cosas. Una es la línea esta que divide a los abogados y a quienes no, que es el tema de dar consejo legal. Segundo, que yo podía trabajar para él, no ser socios, ¿entendí? Y empecé a trabajar para él. A los pocos días también mi esposa, y después, hombre, al mes teníamos 20 clientes y al año 50 o 60 y 80. Claro, cada mes. Cada mes, pero digamos que en esa época que me imagino no había tanta proliferación de las redes sociales, el internet era básico, era más el boca a boca. Sí. De la recomendación que tuvo, por ejemplo, de esa primera persona, que le hiciste los papeles y que empezó a dar un resultado. Y los medios tradicionales de comunicación también, los periódicos, los flyers, la radio. Invitar. Y llegamos a hacer un número importante de clientes, no sé, 200 al mes, y después el éxodo colombiano disminuyó, por suerte. Colombia mejoró su situación política y económica, la gente ya no venía pues en cantidades como a finales de los 90, y yo me retiré de la industria. Dije, no, pues, chao, me dediqué a hacer otras cosas. Compré radios en Carolina del Sur, hice otras cosas. Ya teníamos una libertad financiera. ¿Pero ya habían constituido una compañía? ¿Ya la tenías? Claro. ¿Que se llamaba Inmigración al Día. Bien, entonces, estando en México, un día, estaba haciendo otra cosa en México,
entendí que la gente atravesaba la frontera y pedían asilo. Y dije, otro detalle que cambió el rumbo. Entonces hablé con unos abogados míos que eran clientes de las radios y les dije, venga, trabajemos juntos, yo les ayudo con este tema. Y empezamos a crecer otra vez. Esto en 2011. Para que entiendas, Hernán, el mes pasado hicimos 1.500 clientes en un mes. Wow. Cada mes ayudamos a gente de toda América Latina. El 100% son hispanoparlantes. Gente de Argentina, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, de Centroamérica y México. Tenemos gente de muchas nacionalidades y en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, desde hace 10 años empezamos a cambiar cosas. Yo empecé a maquilar, a hacer cosas desde Colombia para ayudar a nuestra compañía en Estados Unidos. Marketing digital, por ejemplo. Llenamos las formas desde Colombia. Apoyamos a los abogados. ¿Cuánta gente tienes hoy en día en tu compañía? 1.200. ¿Perdón? 1.200. Wow. Sí, es impresionante. De los cuales 1.000 están en Colombia. Wow. 50 en México, 50 en Puerto Rico. Claro. Y en Estados Unidos 100 algo, incluyendo 25 abogados de inmigración, dedicados a inmigración, apostados en diferentes ciudades de los Estados Unidos, donde tenemos clientes en las cortes. Qué maravilla. Sí. Operas hoy en día, hoy en día tenemos la ventaja de que las oficinas son virtuales, son multimedia, puedes operar desde cualquier parte del mundo, pero tienes como base hoy en día Puerto Rico, digamos, en tus actividades tuyas. La mía. Pero la mía. las oficinas como tenemos tal... oficinas en Greenville, South Carolina, en Atlanta, Georgia, y en Charlotte, Carolina del Norte, pero atendemos clientes en todos los Estados Unidos. Claro. Tenemos clientes en el estado de Washington, o en Maine, o en California, y en Texas, y aquí en la Florida, Claro. en todas partes. Felipe, muy concentrados todavía, digamos, tu compañía en tema relacionado con inmigración como tal, o abriste un poco más la... Sí, no, fíjate que inmigración no es como la piedra angular para el desarrollo de una familia en los Estados Unidos, ¿ok? Pero los clientes, como seguramente también te pasó a ti, a mí, yo de eso tengo un millón de anécdotas, que uno llega aquí perdido. No, total. Entonces uno no sabe que en el y, banco... Y a veces mal asesorado, o a veces uno encuentra personas que de pronto quieren, entre comillas, ayudarlo, resulta que es lo contrario. O sea, todos pagamos una escuelita, Sí. ¿no? Y hay ignorancia acerca de cómo funciona el sistema financiero. Inclusive uno en Colombia lee que dice pare y uno lee, mire para los lados y siga. A mí me pasó que me pusieron un ticket aquí en Miami porque no paré. Yo me bajé del carro y dije, pero si no venía el carro. Y el tipo, La clásica. el oficial, El oficial me miraba como... A ver. Ay, Dios mío. Sí, latino. Debo haber llegado ayer. Sí. Nos Así, pasa a y ese todos. tipo de cosas le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces, pero hay miles, ¿no? Miles de ejemplos. Entonces, la gente nos pregunta mucho, ¿cómo consigo un odontólogo? ¿Cómo meto a mi hijo en la escuela? Mil cosas. ¿Cómo comprar un carro? ¿Cómo? Todo. ¿Qué es la diferencia de comprarlo y hacer un lease? ¿Cómo hago crédito? O Mil sea, lo cosas. que haces es una asesoría integral a las personas. Todo eso es gratis. O sea, nosotros un día decidimos que hay que aprender para poderles ayudar. Y eso nos genera esta conexión emocional, ¿me entiendes? Que nos genera también clientes. Así pues que también la gente quiere saber de Obamacare y quiere inscribirse en Obamacare. Entonces creamos una compañía de seguros. Entonces vendemos seguros de vida, de salud, de carros, de casas. Somos una oficina de real estate, somos una oficina de taxes y pronto, Hernán, si Dios quiere, seremos un banco. ¿Cómo es? Estamos trabajando para ser el primer banco hispano de los Estados Unidos. Mira, Bank of America tiene unos tellers que hablan español y abren cuentas a los hispanos, está bien. Lo mismo Chase, Wells Fargo, Citibank, Wells Fargo. Pero no hay uno que se llame Mi Banco al Día. Lo que sí tengo que aceptar es que tú tienes grandes proyectos que están por venir. Algo muy interesante es que no olvidas tu terruño, porque eres sigue siendo un gran empresario en Colombia, asociado también a los medios, comprometido socialmente, que será en instantes cuando regresemos que me cuentes de ese futuro inmediato de Felipe Olave, nuestro invitado hoy en Entrevistas con Hernán. El doctor Felipe Olave Blackburn, amigo per se. No hablemos de cuántos años, pero sí, bueno, son ya... No hablemos de los 40 años de Bueno, amistad. Es que son 4 décadas donde tuve la oportunidad de conocerte y siempre con ese ímpetu, porque tú siempre has sido una persona muy hecha para adelante, muy dedicada, muy
asertiva, muy diciendo las cosas con los puntos sobre las IES, que eso está bien, ¿no? Uno no es Gracias, monedita de hermano. oro, ni más faltaba, pero uno siempre tiene ese proceso. Me llama mucho la atención lo que está en tu mente en este instante, que es lo del banco, que me parece fascinante. Mira, nosotros, la visión que yo tengo de esto es que nosotros podamos bajo el mismo techo prestarle todos los servicios profesionales a una familia hispana. Inmigración, otros temas legales que tienen que ver con familia, con workers' comp, con tránsito, con criminal, lo que sea. Pero también impuestos, taxes, income taxes, contabilidades, también con seguros de todo tipo, de salud, de vida, de cosas. También con real estate, por supuesto. En dos vías, hermano, eso es muy interesante. El señor de Guatemala, que ahora vive en Houston, que quiere comprarse una casa en Houston. Pero también el señor de Colombia, que vive aquí en Doral, pero quiere comprarse una casa en Armenia, Colombia. Ya, ok. También le servimos así, ¿entiendes? Entonces, y el siguiente paso, y en lo que estamos trabajando, y espero que en 1 o 2 años, es convertirnos en banco. Mira, increíblemente, 20 millones de hispanos, con un ingreso per cápita 5 veces más grande que el de Colombia. 20 millones en Estados Unidos no están bancarizados. Ahí hay un enorme potencial. Ahí encuentro una oportunidad. Muchos de esos están en mis bases de datos. Qué maravilla. Muchos de esos quieren tener una cuenta de cheques. Pipe también, le digo Pipe porque es mi amigo, no pierde esa ADN colombiano y sobre todo de tu natal Neiva. Eres el dueño del periódico de Neiva, hoy en día que eres muy osado y muy héroe de mantener un periódico, pero yo sé que lo haces con la intención de mantener a tu comunidad muy vigente. Sí, Aparte de señor. eso, digamos, manejas mucho un compromiso social, independientemente, porque no vamos a hablar de política en este programa, sino de un estado, de una Colombia que necesita empresarios y emprendedores de la talla tuya. Sí, y cambiar los valores, hermano. Los valores, ¿no? Sí, valores y principios. Allá tenemos un problema muy serio. La gente es a ver cómo hace la trampa, el truquito, la maroma. Sí, sí, Y sí. creo que hacer las cosas bien es Y eso lo es un único tema que nos histórico, puede- lamentablemente, sí, ¿no? sí, sí. Y echa la ley, echa la trampa. Es un dicho nuestro. Sí, increíble. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí. El periódico y los medios de comunicación, incluyendo unas radios que cubren el Huila, los adquirí para educar, para informar de manera imparcial y para generar valores. Invierto allá, ¿verdad? Yo estoy construyendo un edificio de... En Neiva. En Neiva. Ok. Neiva tengo un edificio, te mandaré imágenes, de 17 pisos para nuestras oficinas, para nosotros. Pero estoy construyendo un auditorio, otros edificios, un hotel, un Hampton by Hilton allá, se puede decir aquí en la marca. Sí, sí. Un Hampton by Hilton en Neiva, que va a ser pues el mejor hotel en su momento. Qué bueno. Y estoy desarrollando eso todo sobre dándole la cara al río Magdalena, ¿verdad? Por primera vez, Neiva le da la cara al río Magdalena. Es hermosísimo. Además, siendo uno de los puertos más fantásticos de esa vertiente maravillosa, creo que tienes un lindo proyecto. Sí. En la parte final de este programa, uno siempre tiene que darle como una lección con base en tu experiencia y en tu kilometraje a muchos emprendedores o televidentes que oyen, aparte de tu historia, dicen, "Uy, bueno, este hombre la tuvo, no la tuvo, con una mano adelante y otra atrás, y viene como en esa zozobra, ¿no? ¿Tú qué le dirías a ese televidente hoy en día para volverse o tener un poco la fortaleza tuya? Mira, Hernán, hace unos años tuve el privilegio de conocer a José Hernández, astronauta mexicano. Sí. Cuando tenía 10 años le dijo al papá, yo quiero ser astronauta. Era un niño campesino. Sí, 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 sí. Y dice, este niño está loco. Sí. Yo le hubiera dado un calvazo. Pero el papá lo apoya. Claro. Y llega a ser astronauta 37 años después. Qué maravilla. Es una maravilla, es un ejemplo. Y yo me le robé y le digo a él, ahora nos hicimos amigos, lo he llevado a Neiva. A Neiva lo llevé, para que diera su conferencia frente a 5,000 niños. Qué maravilla. Y entonces él dice, y es lo que yo digo, eso me lo robé de él porque es que me cae perfecto. La perseverancia es un superpoder. Yo me he caído muchas veces, Hernán. Ahí vuelvo, y salgo otra vez. Yo espero que ya no me vuelva a pasar. Que Ya, no- ya estás curadito. Sí, ya estoy curado. He madurado, ¿verdad? Sí, Qué sí, sé yo, sí, pues, sí, sí. no, la vida. En el los mundo del golpes- empresario, Sí, ¿qué pues, hacemos? Pero es eso, la perseverancia, es seguir insistiendo, seguir trabajando con una visión. Y cuando uno hace las cosas bien, le va bien. Totalmente. Así es.
Pipe, gracias por este ratico que me has regalado, además que sé de tus ocupaciones, logramos coordinar para que vinieras a la ciudad de Miami. Antes de irnos, qué chévere sería que le informaras a la gente cómo acceden a tu empresa, cómo logran un poco un conocimiento mayor a través de tu página web, un Instagram, no sé, cómo operas. Inmigracionaldia.com, o sea, estamos en ese website y ahí pueden entrar a todas las redes. Todas las categorías, todas las opciones. Inmigracionaldia.com. Yo desde hace poco estoy aprendiendo de redes sociales. Viejo, ¿pero qué pasó ahí? Sí, bueno, ahí sí, casarrero, escuchar el palo pase suele pasar. Y entonces ahí voy aprendiendo. Y yo en Instagram soy felipe.olave. Ok. Felipe.olave. Es nomás, ¿no? Ya, sí, no, arroba felipe.olave en Instagram. Sí, arroba Felipe. Sí, pero aquí está apareciendo, no te preocupes. Entonces, oye, no, Felipe... Ya ni sé, Felipe 1. Aquí, usted no se preocupe que la televisión tiene esa ventaja que aparece aquí integrado, entonces no sé, pero suele pasar, pero suele pasar, socio, los médicos también se mueren, ¿no dicen? Felipe, bueno, gracias de verdad, espero que ustedes hayan estado con nosotros en estos 30 minutos aprendiendo de un ser humano maravilloso que ha tenido una vida muy interesante, muy importante, un colombiano que va en esa sangre también las achiras y todo lo que es su espíritu huilense lo tiene a plenitud. Pipe, gracias de verdad, campeón. Muchas gracias. Muchos éxitos para ti, estaremos muy pendientes de tus nuevos proyectos y a ustedes decirles, en 8 días una vez más, señoras y señores, por nuestra tele internacional, estaremos diciendo entrevistas con Hernán. Feliz momento.